Ya, a ver, entonces vamos a ir viendo en esta última parte algunos argumentos, ¿no?, teológicos, bíblicos, de aquellos que defienden la homosexualidad. Vamos a ver cuál es su hermenéutica, ¿ya? Vamos a ver, vamos a revisar cómo es su hermenéutica, cómo entienden los versículos que nosotros consideramos que Dios condena la homosexualidad y ellos cómo lo entienden para poder sustentar de que la homosexualidad no es un pecado, ¿no?, y que Dios no los condena, ¿no? A ver, vamos a leer. Este libro también se lo voy a mandar, ¿ya? Para que lo tenga. Es un libro interesante, un libro que habla sobre el tema de la homosexualidad, ¿no? La Biblia, la homosexualidad, compasión y claridad en el debate, se llama el libro. Es un autor cristiano, un creyente, ¿eh? Voy a tomar parte de lo que él desarrolla, ¿no?, cuando trata el tema de los argumentos que exponen para defender su conducta homosexual. Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer, a ver cómo lo trabajan ellos, ¿ya? Primero dice, la Biblia no condena la homosexualidad. A ver, vamos a ver en qué sentido lo dice. A ver, Sentido. hermana Aide, a ver, usted misma inicie la lectura de este tema. Amén. La homosexualidad es el deseo y el fenómeno de comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Las palabras deseo y, y entre implican una conducta de mutuo consentimiento entre adultos. La Biblia afirma la heterosexualidad sin género de duda, pero condena la homosexualidad de hoy en día. Según los revisionistas, si lo estudiamos más a fondo, resulta que el puñado de textos que supuestamente condenan la homosexualidad, de hecho están describiendo actividades que los homosexuales de hoy también condenarían. Génesis 19, 1, 8 Ya, y entonces, Jueces 19, 16 al 30. ya, entonces está diciendo que los textos que supuestamente condenan la homosexualidad, supuestamente condenan, ¿no? Mm. Los mismos homosexuales también consideran que los deberían condenar. Pero qué graciosos. Vamos a ver a qué se trata eso. Hermana, siga por el Génesis. Dos textos. Va a tocar el texto de Génesis y Jueces. A ver. Dice así, aún No, no no. se habían, Génesis. Génesis Ahí arriba, arriba. 19, 1, 8 y Jueces 19, 16 al 30. Ya. El primero de estos textos es el famoso relato de Sodoma y el segundo es un texto paralelo menos conocido, en el relato de Sodoma. Una noche Lot da refugio a dos ángeles. En Jueces, No, un no. hombre, Lea el texto. Lea el texto. ya bueno, Texto de Génesis, lea. Ahí está en la pantalla. aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los, para que los ¿qué? Conozcamos. Conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellos como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han, dice, amparado bajo mi techo. Sigo, pastor, Sí. bajo mi techo.
¿Dónde estamos? A ver. En Bien. Jueces, un hombre de Jesús acoge a un mensajero por una noche. Dice así, mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ella y le dijo, no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa. No cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que los saque para que abuséis de ella y hagáis con ella lo que queréis, pero no cometáis semejante infamia hasta contra este hombre. Ya, 22-24. gracias, hermana. Entonces ahí están los dos relatos, ¿no? Del Génesis, conocido, de Sodoma, y el texto de Jueces, ¿sí? Del hombre que va a posar a la casa de Jebús y también quieren entrar a la casa para tomarlo, ¿no? Los contextos son iguales, ¿ah? Lot en su casa recibe a los ángeles y el pueblo de Sodoma quiere que les entreguen a esos hombres, ¿no? Para que estén con ellos. Igual acá quieren que entreguen al hombre para que estén con ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ellos lo entienden, ¿ya? A ver, vamos a ver. Digo, A ver, ¿quién más puede leer? A ver quién está en... Yo, pastor, yo lo leo, pastor, yo lo leo. Lea, por favor. En la historia judía y cristiana, este relato de Sodoma en particular fue adquiriendo vida propia y la palabra inglesa sodomí se ha aplicado a toda una variedad de prácticas sexuales, tanto entre heterosexuales como entre homosexuales, sobre todo con referencia al sexo anal y oral. Sin embargo, el evento en su origen no implicó práctica sexual alguna de hombre a hombre. La palabra hebrea yadá, traducida en Génesis 19:5 como conocer, y en Jueces 19:22 como tener relaciones, solamente se usa en sentido de coito 10 veces de los cientos en que aparece en el Antiguo Testamento. Para entender su significado en este caso debemos tener en cuenta el hecho de que Lot era un extraño en aquella ciudad, como lo era el anciano del relato de Jebús, en Jueces 19:16, y se hallaba bajo sospecha de albergar a traidores. Cuando se nos dice que los hombres de la ciudad querían conocer a los visitantes, sido un quebrantamiento de la hospitalidad, el huésped de Bueno, ambos relatos. ¿qué pasa? Está saltando una línea importante. una línea. Cuando se nos dice, Cuando se nos dice que los hombres de la ciudad querían conocer a los visitantes, deberíamos entender que querían interrogarles, como eso hubiera sido un quebrantamiento de la hospitalidad. El huésped de ambos relatos ofrece a sus mujeres para proteger a sus visitantes. El lector moderno encuentra espantoso dicho comportamiento, pero se debe a que valora menos la hospitalidad, o más a las mujeres, que la gente del Antiguo Oriente Próximo. Así que el pecado de Sodoma en este caso fue por la falta de hospitalidad. ya, hasta ahí no va. Fíjese, el relato de Lot y el relato de Jueces, ¿no? Son casi similares, ¿no? Llega un varón a la casa de Jueces y él lo protege de lo que ellos quieren hacer, ¿no? Igual en Lot llegan los ángeles y Lot lo protege de lo que ellos quieran hacer, ¿no? Entonces dice, su argumentación de acá es que la palabra que usan, tanto en Génesis como en Jueces, es la palabra conocer, que en hebreo es la palabra yada, ¿no? Y que no solo significa, ¿no? En el sentido de tener coito o relaciones sexuales, sino que también esa palabra se puede usar para traducirla como interrogar, ¿no? Interrogar. Eh, Así que
correcta traducción de esta palabra en estos dos relatos no es tanto conocer en el sentido de tener sexo con ellos, sino de querer interrogarles, ¿no? O sea, los hombres de Sodoma no buscan a los ángeles que fueron a la casa de Lot para tener sexo con ellos, sino para interrogarlo como visitantes extranjeros, ¿no? Y saber qué hacían en la casa de Lot, ¿no? Qué espías había entrado, ¿no? Y de igual manera en el relato de jueces, ¿no? Entonces, ellos quieren descartar que esta palabra conocer tiene que ver con con lo sexual, sino con la interrogación que ellos querían a darle, ¿no? Así que el pecado en Sodoma no era tanto las relaciones entre hombres, sino el pecado era la falta de hospitalidad, ¿no? Que ellos no querían brindar a los extranjeros que estaban en Sodoma. Y que Lot sí lo hizo, ¿no? Porque era parte de su cultura en aquel tiempo, ¿no? Ese es lo que dicen ellos, ¿no? Están defendiendo que la Biblia no lo condena, y entonces quieren tirar abajo los relatos de Génesis y de Jueces, en el caso de Sodoma, ¿no? Lo que pasó en Sodoma no hay pecado de homosexualidad ahí, ¿no? Porque no hay relaciones entre hombres, sino hay una falta de hospitalidad, ¿no? De parte de lo de Sodoma. Y vamos a ver cómo más lo siguen explicando. Wilson, así, Ya, así lo afirma el contexto circundante, como lo hace más tarde otras referencias bíblicas, hasta los alrededores del siglo II a.C., y como reacción a la homosexualidad predominante en la cultura griega. Algunos judíos empezaron a reinterpretar el relato de Sodoma en griega. Algunos judíos empezaron a repetir el relato de Sodoma en términos de maldad general. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, es más específico, ¿no? He aquí, dice. A ver, ya. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Incluso en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:2 recomienda, recomienda la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y Jesús mismo asocia la destrucción de Sodoma únicamente a la falta de hospitalidad, ¿no? Al margen de las distorsiones, los intérpretes han añadido luego, los relatos de Sodoma y Jehús abordan fundamentalmente el relato apropiado a los extranjeros, no asuntos morales. De hecho, sí se toman como lecciones sobre sexo. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué lección hay que extraer del trato de soborno sexual dado a las mujeres según el texto? Pero, pero, in- pero incluso en el supuesto de que el relato de Sodoma tratara del sexo entre hombres, no trataría de homosexualidad tal y como lo hemos definido, más bien describe la violación masculina, la cual no viene motivada necesariamente por el deseo homosexual, expresa el hábito de muchas culturas antiguas de humillar al enemigo forzándole a hacer de mujer. Ciertamente, en este tipo de sexo no hay mutuo acuerdo y probablemente no agreden a ninguna de estas partes. Los gays y las lesbianas de hoy condenan las conductas de este tipo tan vigorosamente como los heterosexuales. Qué injusto, pues, aplicar hoy la condena justa de Sodoma a una actividad privada y consentida entre adultos del mismo sexo. ya, ahí está, ¿no? Ahí está, ya. Ustedes han leído sus argumentos para, por lo menos, no tomar a Génesis y a Jueces como un argumento para condenar su práctica homosexual, ¿no? En conclusión, dos cosas. Génesis en Sodoma no habla de las relaciones homosexuales, sino habla de una falta de hospitalidad en el caso de los habitantes de Sodoma, ¿no? Y si fuera el hecho de una práctica sexual, no sería una práctica homosexual tal y como ellos la definen, sino una práctica de violación sexual, como una humillación a los extranjeros, ¿no?
que se solía hacer en las prácticas paganas, ¿no? Entonces, tanto en el caso de Sodoma, esos hombres que tenía Lot, los habitantes de Sodoma, los querían humillar, como violándolos, ¿no? Y en el caso del extranjero que entra a la casa de Jebús, igualmente, ¿no? Violación y humillarlos, ¿no? Pero no es la homosexualidad que se está defendiendo, ¿no? Es una homosexualidad consentida por los dos, ¿no? Una relación consentida entre adultos del mismo sexo, ¿no? ¿Qué le parece? A ver, usted que es hermeneuta. Ahí está ya lo han sustentado bíblicamente, ¿no? Han hecho su exégesis, ¿eh? Su hermenéutica de esos pasajes. ¿A usted qué le parece? ¿Está bien su hermenéutica? ¿Hay algo que observar? ¿Coincide con ellos? ¿Cuál es Está su... mal interpretada. Interpretada a su Pastor, conveniencia. lo que puedo ver es que lo interpretan de manera literal. Ya. ¿Tú cómo refutarías eso, Carlos? Bueno, primeramente lo refutaría como lo que explicó al inicio, ¿no? Primero hacer la demostración científica, ¿no? Que en realidad Carlos, bíblicamente, ahora estamos en el aspecto bíblico. ¿Cómo tú puedes definir que Génesis y Jueces sí hablan de una conducta homosexual? Sí hablan. Porque lo que están diciendo ellos no habla de eso. O sea, no me condenes, porque Génesis no habla de eso, habla de otra cosa, dice. ¿Cómo tú le refutarías y le dirías que sí? Génesis habla sobre una conducta homosexual que Dios no aprueba, ¿no? Y ahí está el ejemplo en Sodoma. claro, ¿Cómo? el tema era de que en Sodoma y Gomorra, pues, ya ellos vivían en una inmoralidad, ¿no? Una conducta inmoral, ¿no? Y se ve, pues, que ahí en realidad, los ciudadanos de Sodoma querían, pues, como usted explicó hace un momento, que ellos querían pues, violar a los extranjeros, ¿no? ¿No? Y, y bueno, tiene que ver con la inmoralidad, ¿no? Pero, Ya, pero, está bien. pero ahí se ve, pues, que es un acto, pues, que es algo inmoral, pero no algo inmoral. Ahí Ya, se ve que es inmoral. Yo veo que ahí lo que yo podría explicar es que es algo inmoral, ¿no? ya, muy bien, pero falta ahí argumentar, ¿ah? Sí, sí. Tienes que argumentar Génesis, ¿no? Que sí, lo que se está observando en Génesis es una conducta homosexual, ¿no? Al margen de que fuera violación o no fuera violación, ahí hay una conducta homosexual de los habitantes de Sodoma, ¿no? Eso tienen que ustedes ver para poder refutar a alguien, pues, ¿no? Que alguien, estás hablando del tema de la homosexualidad y viene alguien y te dice eso. Te va a dejar sin piso, ¿no? Pastor, Sí, hay un tema ahí, o sea, esta Génesis 19 es un poco fuertecito, ¿ah? Porque muchos preguntan eso, ¿por qué el padre actúa así con sus hijas? Hay un punto ahí, ¿no? Y muchos hacen especulaciones por este tema. ¿Por qué el padre ofrece a sus hijas? ¿No? Y después, ¿por qué defiende a todos los hombres? Pero también vemos, pastor, en el caso de este hombre, no solamente ve a unos hombres cualquiera, ¿no? Entonces, él respeta a esos hombres porque ve que son unos ángeles del Señor, me imagino. Entonces, a ujú, través de eso, y viendo dónde está el punto estado, en ese sitio, ya sabiendo en qué manera están esa gente, entonces, en lugar de hacer daño a esos dos como visitantes, digo, esos ángeles o de esas personas que han llegado a ellos, él, me imagino, estado espiritual, tomó eso y dándole como un holocausto a sus hijas, a ellos, para que esto no pudiera tomar en mano y no, y incluso él lo llama hermanos, ¿no? Dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. ¿Qué maldad? O sea, la maldad que había dentro, ahora una maldad más grande que iban a tomar. ujú, ujú. Yo veo, pastor, y no, cómo fue el tema de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya. Un pueblo más pervertido que, bueno, ¿no? A ver, Pastor, pastor, sí, sí, José. mire,
Este, ahí relata antes, ¿no? Dice donde, desde el 16, 18, 16, Abraham intercede por Sodoma. Entonces llegan los ángeles y le dicen y le cuentan lo que iba a hacer Abraham. Entonces él comienza a decir, ¿no? Por favor, si que hubiera 50, después comienza a bajar, ¿no? Hasta 10. Y dice el 19, el 1, dice, ¿no? Y llegaron pues, o sea, es un relato que está continuando. Entonces llegaron pues, ¿no? Llegaron los ángeles en la casa de Lot y le hicieron saber lo que ellos pretendían hacer con sus invitados, ¿no? Ujú. Entonces ahí, tanto que Lot les ofrece a sus hijas, porque sabía perfectamente sus intenciones, lo que querían hacer. Entonces, hagan con ellas lo que quieren hacer a mis invitados, ¿no? Lo que quieran, dice. Ujú, ujú. Las pone, Está claro, ¿no? las pone como sustitutas, ¿no? Ajá. Ujú. A ver, una pregunta para todos, ¿ya? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque no halló en él Desobediente. aún, claro, por sus pecados, por sus inmundicias. O sea, ¿cuál fue el pecado o los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Para estos autores que defienden la homosexualidad y que dicen que la Biblia no lo condena, dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque fue un pueblo que no consideró la hospitalidad como práctica de su ciudad y también porque fueron injustos, ¿no? Para ellos. Pero nosotros, como estudiantes de la Biblia, alguien nos pregunta, eh, hermano, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué los destruyó? Porque el pecado había subido hasta Dios, pastor, había subido era tanto digamos, la aberración o lo que se estaba practicando, que había llegado hasta Dios, entonces Dios decidió castigar todo eso. ¿Qué pecado fue el de Sodoma y Gomorra? Más creo que era la aberración sexual, pastor, la aberración sexual. Ya. ¿Y cómo demostramos eso? Pastor, ellos desobedecieron, pastor. Permítame consultar el toque. Sí, sí, desobedecieron, sí, está bien. Pero ¿cómo puedo yo argumentar de que el pecado de Sodoma y Gomorra tenía que ver con la inmoralidad sexual, específicamente la homosexualidad? O sea, Dios destruyó esas ciudades porque eran ciudades que se habían entregado a la homosexualidad. En la Biblia está, hermanos, ¿ah? Definitivamente. Adelante. Es que estos hombres a la vista se veía que querían tener relaciones sexuales aún con los visitantes de Lot, que eran los ángeles. Ujú, ujú. Claro. Ellos no querían las hijas, solamente querían los hombres que se veían guapos, bellos. Entonces, ahí se veía pues que eran homosexuales. Ya, entonces el contexto del mismo pasaje nos da una evidencia, ¿no? Una muestra de que Lot ofrece a sus hijas para que con las hijas hagan lo que ellos querían hacer, ¿no? Querían violentarlos sexualmente, ¿no? Hasta ahí ya hay una inmoralidad, ¿no? Querían abusar de estos hombres sexualmente y Lot lo impide ofreciendo a sus hijas, ¿no? Que por cierto no fueron las hijas, no aceptaron a las hijas, ¿no? Sino que querían a los hombres, ¿no? Porque no aceptaron lo que Lot les dijo, ¿no? Le dijo, tomen a mis hijas, pero ellos no querían a las hijas, querían a los hombres, ¿no? Ese es uno. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que hable de Sodoma. Sí, cuando Jesús dice que si existiera Sodoma y Gomorra, se le perdonaría a la generación que le estaba
Perfecto. En Judas, ¿ustedes han leído Judas? ¿No? Judas. El libro de Judas, la carta de Judas. Pastor, Judas 7. Ya, ¿qué dice, por favor? Dale, lee nomás, con confianza. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, Ahí está, fueron puestos por ejemplo, ahí está, pastor, ahí está, sufriendo el castigo de fuego eterno. ahí está. Ujú. Fueron en vicios contra naturaleza. Naturaleza. Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, ¿no? ¿Qué se practicaba en Sodoma y en Gomorra? Vicios contra naturaleza. Y esos vicios contra naturaleza es la homosexualidad. Entonces, al margen de lo que se pretenda defender, ¿no? En todo el acercamiento canónico o la revisión canónica del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ver que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el Fornicación y los vicios. de los vicios contra naturaleza, que tiene que ver con la homosexualidad. Como uno de ellos. Hay otros más, ¿no? Hay otros más, ¿no? Pues no solamente la homosexualidad era el pecado de Sodoma, también eran los otros vicios, ¿no? ¿Cómo se llama? El sexo con animales, también era el pecado de Sodoma. Y otras desviaciones más, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? O sea, Génesis, el relato de Sodoma y Gomorra es una prueba que Dios condena y sentenció a esa ciudad por ese pecado. O sea, definitivamente Dios condena Pastor, y la juzga. Sí, adelante. era una ciudad pervertida entonces, pastor. Así es, ¿no? Pastor, una consulta. Estaba analizando el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre el punto que estamos tratando, ¿ya? pero en estos, por ejemplo, usted nos dijo de Hebreos, de Mateo, de Lucas, ¿no es cierto? Pero ahí habla de hospitalidad, habla. Ujú. Por ejemplo, Ajá. sí, pero en Génesis nos está hablando de una conducta homosexual. ¿No? Claro, o sea, definitivamente está ahí, ¿no? Solo que los que no aceptan eso y quieren defender su homosexualidad dicen que no era pecado de homosexualidad lo que llevó a la condenación de Sodoma, sino era la falta de hospitalidad y la injusticia. Y no, pues, definitivamente no, ¿no? El libro de Judas es un verso bastante importante porque ahí se está evidenciando que Dios condenó a esas naciones, ¿no? Por lo mismo contra la naturaleza. Pastor, también condenó a estas naciones por estos vicios, ¿no? Que menciona Judas, ¿cierto? Por Claro. prácticas contra natura, dice, ¿no? Ah. Y sexo con animales. Eso Todo es lo eso. que nos está hablando Judas. Así es, ¿no? Ya, vamos a ver ahora el otro pasaje que ellos quieren echar al piso y ponerlo como que no es para condenar, ¿no? A ver, acá está el otro pasaje, ¿ya? Levítico 18, 22 y Levítico 20, 13. A ver, vamos a ver esto, ¿ya? Alguien que lea, a ver, ¿quién está ahí? Ya no veo la... Ya, adelante. En estos dos versículos, a primera vista, parece que describan la homosexualidad. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Se subió, pastor. Sí, está bien, si alguno... Ya. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente van de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos.
Los revisionistas nos recuerdan, sin embargo, que dichos versículos se hallan dentro del comúnmente denominado Código de Santidad de Levítico 16, 26, que exhorta al pueblo de Israel a abstenerse de las prácticas de las naciones colindantes. Hay en contextos similares toda una serie de referencias a la prostituta del culto, la femenina Kedesh y la masculina Kadesh. Como en los rituales del templo solamente participaban los hombres, el Kadesh debía estar disponible para ser penetrado por los visitantes del templo. El código de santidad contempla, por tanto, la prostitución en asociación con la idolatría, por consiguiente, abominación. No la conducta homosexual consentida entre iguales. La versión King James traduce Kadesh como sodomita, tipificando así el tratamiento impreciso que se ha venido dando a la tradición del Antiguo Testamento. Notemos que en el Nuevo Testamento Jesús mismo nunca condena la homosexualidad. Un ratito, ahí nomás. Primero, antes de pasar a los versos del Nuevo Testamento, vamos a ver este de Levítico. No sé si entendió. No sé si entendió la hermenéutica de este pasaje, la exégesis que hacen de Levítico, donde dice, no te acostarás con hombre como mujer, ¿no? Es una abominación. ¿Cómo lo tiran abajo este versículo para decir que Dios no condena la homosexualidad que se entiende entre dos personas del mismo sexo que consienten hacerlo, ¿no? ¿Me entiende cómo lo están desbaratando? El texto. No entendí porque se escuchaba medio con eco. No. Ya, ahí la lectura han seguido, ¿no? Dice que esta práctica no es necesaria, no dice que se prohíbe la homosexualidad consentida, ¿no? Sino lo que se prohíbe es la práctica de la homosexualidad dentro de los cultos paganos. Que había en el tiempo del Levítico en las naciones circundantes a Israel, ¿no? O sea, lo que Dios está haciendo es preservar a su pueblo de que se contaminen teniendo relaciones homosexuales en los cultos paganos, pero no está prohibiendo explícitamente la homosexualidad entre dos hombres que consienten estar juntos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que ha dicho. A ver, antes de pasar los textos del Nuevo Testamento, a ver, ¿usted qué dice? Claro, pastor, porque ahí dicen, claro, no te acostarás. En NBI dice, ¿no? No te acostarás con un hombre o con quien se acueste con una mujer. Ya. Sí, claro, pero ellos dicen sí, está bien, no lo vas a hacer, pero eso no tiene que ver con una relación homosexual entre dos hombres que consienten hacerlo. Lo que está prohibiendo ahí es que se acuesten con hombres de templos paganos, idolátricos, sexo idolátrico, ¿no? Ellos lo que quieren decir así. ¿Está bien su exégesis? ¿En qué falla? A ver, mire, tiene que ser analítico, tiene que sustentar bien. Fíjese en el Levítico, si usted va al Levítico, que ha tocado ese verso. En el libro de Levítico, estas prohibiciones, ¿no? Están dentro de un contexto, porque usted sabe que el versículo se tiene que analizar en su contexto, pues no se puede sacar del contexto. Si no, pueden hacer lo que quieren con el versículo, ¿no? En el capítulo dice, a ver, ¿qué capítulo era? Capítulo 18, creo.
Ya, capítulo de Levítico, capítulo 18. ¿Sí? Capítulo 18. Ya. 18:22. Vamos al capítulo 18 de Levítico. Ahí los traductores de la Reina Valera le han puesto un título. ¿Sí? Ahí dice claramente actos de inmoralidad prohibidos. Y dentro de esos actos de inmoralidad prohibidos está este que habla que no te acostarás con hombre como si te acostaras con mujer. ¿Ya? Pero antes de ese versículo, hay una lista de prohibiciones, ¿no? De a partir del versículo 6, 18:6 en adelante, ¿no? Que dice, ningún varón se llegue a parienta próxima para tener intimidad, o sea, para descubrir su desnudez. Luego dice, el nuevo versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Está hablando de la intimidad sexual. No es descubrirás su desnudez. Versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre, o sea, tu madrastra, no, tampoco la descubrirás. O sea, no tendrás relaciones sexuales con tu madrastra. 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, tampoco. Relaciones sexuales con entre hermanos, tampoco. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieto o tu nieta, tampoco tendrás relaciones sexuales, ¿no? La desnudez de la hermana de tu padre, tu tía, tampoco tendrás relaciones sexuales con tu tía. Y así empieza a describir todo tipo de relaciones sexuales prohibidas hasta que llega al versículo 22 y dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ya, entonces, ¿de qué tipo de relaciones se está hablando? ¿De relaciones cúlticas? ¿O está hablando de relaciones de parentela? Parentela. De parentela. En la convivencia dentro de tu círculo familiar, de tu grupo familiar, dice, estas relaciones están prohibidas con tu madrastra, con tu hermana, con tu tío, con tu madre, etcétera, etcétera. Y además, tampoco te echarás con otro varón. O sea, eso no tiene nada que ver con lo cultico, ni los templos idolátricos, ¿no? Está hablando de relaciones sexuales dentro de la convivencia que no está permitido hacer. Entonces, el contexto del capítulo 18 no tiene nada que ver con lo que estos defensores de la homosexualidad, bíblicamente, según ellos, quieren tratar, ¿no? Han sacado el texto fuera de su contexto y lo están trayendo, lo están manipulando para ponerlo en otro contexto, ¿no? Entonces, es claro revisar el contexto del capítulo 18 y darse cuenta de que no tiene nada que ver con una prohibición para participar en cultos idolátricos, ¿no? Sino prohibiciones en las relaciones de convivencia dentro del núcleo familiar, o dentro de la sociedad, ¿no? No permitirás que se eche un varón con un varón. Ahora, otra de las cosas, en la práctica del judaísmo del pueblo hebreo, ¿se permitía la homosexualidad? No. Era penado. Eran apedreados los homosexuales. ¿Por qué? Porque había salido de los códigos morales. Si hubiera sido permitido en la ley de Levítico, el pueblo de Israel la practicaría sin ningún problema. Entonces, por ahí hay dos cosas que no están bien, ¿no? No están bien colocadas en el exégesis de estas personas, ¿no? Ahora vamos a ver uno del Nuevo Testamento, a ver cómo ellos argumentan del Nuevo Testamento. Pastor,
Sí, Le digo, acabo de leer por ahí un ensayo que alguien ha hecho sobre Levítico 18:22 ya. y defendiendo, ¿no? Defendiendo la postura, digamos, homosexual, diciendo que en ese texto Ujú. no se puede entender de la forma que, a ver, lo voy a decir así, que no es un mandamiento moral absoluto, dice, sino que argumenta que fue escrito en un contexto cultural diferente y que por lo tanto no se aplica a la sociedad actual. O sea, tratan de Claro, sostener lo insostenible, ¿no? claro, pues, o sea, Porque dice que no es un pecado moral, dice, ¿no? Y que de hecho puede ser una expresión distinta, ¿no? claro, Pero nosotros como creyentes tenemos que defender que Dios es un Dios santo, ¿no? Y así que es. por ende no va a aceptar por ningún motivo, por ninguna forma, o porque quieras acomodarlo, o mejorarlo, o maquillarlo, o santificarlo. No, no puede, porque Dios es un Dios santo, pues. Claro, y si fuera usando sus mismos argumentos, ¿no? Usando sus mismos argumentos, si esa prohibición fue en un tiempo donde era una cultura distinta, entonces también toda la legislación del Antiguo Testamento no la tomaría en cuenta porque fue dado en un contexto antiguo, pues, ¿no? Ujú. Me quedaría sin legislación del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, usando sus mismos argumentos, ¿no? Yo le podría replicar de que si él considera que así hay que tomar la ley del Levítico, entonces todo lo demás también lo puedo tomar, pues, ¿no? Pues al final nos quedamos sin ley, pues, ¿no? Claro, una contraargumentación sería, ¿no? Claro, ¿no? Con sus mismos argumentos de ellos. Claro, no tiene sentido en realidad porque ellos quieren sostener algo que no pueden, pues, ¿no? No, no hay, Ujú. no hay piso, no hay piso. No hay dónde. Ahora, fíjate cómo lo hablan el de Romanos. Ya vamos a ver esto. Ojalá nos alcance tiempo para uno más. A ver, ¿quién lee acá Romanos? Romanos 16, 27, 26. ¿Quién está? A ver, alguien que lea, que no ha leído. O que quiera leer ya, el que quiera leer nomás, no hay problema. Uno por uno, no se peleen. Ya, Romanos ¿Hay alguien? 1:27, Ahí, ¿no? José, sí. Con todo, Pablo, uy, ¿qué pasó? Está bien. Ya, con todo, Pablo ciertamente parece condenar la homosexualidad en el contexto de un pronunciamiento general de condena a los gentiles por su idolatría, escribe. Por esta razón, la idolatría, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su... Está congelado, hermano José. A ver, Sí, alguien que retome la está lectura. agarrando señal, está agarrando señal. Ya, por esta razón, entre comillas, entre corchetes, la idolatría, ¿no? Dios lo entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Prosigo? Sí, algunos. Algunos revisionistas interpretan que este pasaje, al margen de la condena de la homosexualidad, hay que poner el escrito de Pablo en el contexto de su época, cuando las relaciones comúnmente practicadas entre personas y del mismo sexo eran la pederastía, relaciones entre hombres y niños, y la prostitución. Se trataba de prácticas degradantes, es el versículo 26, porque eran injustas en lo cual estaría de acuerdo la mayoría de homosexuales modernos.
Otra posibilidad aquí es que Pablo esté condenando los actos homosexuales cometidos por personas aparentemente heterosexuales, es decir, por quienes están de manera ocasional contradiciendo su verdadera naturaleza. Ya, sí. Lo caso, diga. Sea cual sea la interpretación, queda claro que Pablo no tenía en mente la homosexualidad en el sentido moderno de la palabra. Sea cual sea su interpretación, lo que Pablo condena de igual modo lo condenan los homosexuales modernos. Otra posibilidad es tomar Romanos 1, 18-32 como una unidad cuyo propósito no es comunicar la moralidad propia de Pablo, sino el pensamiento judío helénico, al estilo griego, dice, sobre los gentiles para así preparar el ataque de Pablo a la hipocresía judía del capítulo siguiente. Si el pasaje funciona de esta manera, debemos ser cautos en dar por sentado que Pablo esté completamente de acuerdo con su contenido. Ya, bien, ahí. Entonces, según dice que el pasaje de Romanos, ¿no? Que es claro, Romanos 1, 26, 27, es un pasaje que no condena la homosexualidad moderna, ¿no? Sino condena las prácticas aberrantes que se desarrollaban en ese tiempo, como la relación entre hombres y niños, ¿no? Que los mismos homosexuales de hoy en día las condenan, ¿no? Y que también se puede entender como prácticas de heterosexuales, es gracioso, ¿no? De prácticas de heterosexuales teniendo relaciones homosexuales que van en contra de su naturaleza heterosexual, ¿no? Qué gracioso, ¿no? O sea, condenan a los heterosexuales que tienen relaciones homosexuales porque están yendo contra su naturaleza de ser heterosexual, ¿no? Pero no condenan a los homosexuales que son, pues, homosexuales declarados y consentidos el uno con el otro, ¿no? Bueno, bueno, ya pues ahí da risa lo que dicen, ¿no? Pero Pablo dice eso, no dice eso, Pablo, ¿no? Pablo dice en el contexto de Dios, ¿cuál es? El contexto del capítulo 1, de que habla Pablo de este tema, capítulo 1, ¿no? ¿Cuál es? Es la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo empieza el capítulo 1 de los versículos anteriores? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, ¿no? Pues Dios se los declaró, ¿no? Y empieza a relatar, ¿no? Que la ira de Dios está sobre los que cometen estas prácticas, ¿no? Y una de esas prácticas es esta, la inmoralidad que va contra naturaleza, que es la homosexualidad, ¿no? O sea, la ira de Dios está sobre todas las personas que practican actos contra naturaleza, o sea, actos homosexuales, tanto hombres como mujeres, ¿no? Es claro, el contexto, si usted lo lee desde el comienzo del pasaje, se va a dar cuenta que acá no tiene nada que ver con cosas que no degradantes, en el sentido como lo están poniendo ellos, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, la lista continúa todavía. Hay otros pasajes más que ellos van a desarrollar, ¿no? Ese libro también se los voy a enviar, ¿ya? Para que lo puedan tener. Es más amplio el libro y puedan ustedes ahí seguir leyendo y reforzar pues lo que estamos comentando acá, ¿no? Así que el tema de la teología de los homosexuales, ¿no? Es un tema que está ahorita en la agenda, no es antiguo, es un tema que se está incluso, ¿no? Trabajando en algunas iglesias hoy, ¿no? Como les dije hace un momento, no ha salido de la agenda, sigue todavía en la agenda, ¿no? Así que hay que estar al tanto de todo esto, ¿no? Para poder trabajar este asunto. Dice que el hermano José no puede entrar, pero no ha mandado señal, no sé. No sale acá su señal. Le Ya, han cortado su internet. parece que le ha cortado, sí. Porque no, Ya, viene de lo alto ya esa revelación.
Ya, sí, hay que aceptar también. Ya, listo. Entonces les estoy enviando ahorita el libro que he estado leyendo ahora sobre los argumentos que usan para defender su postura, ¿eh? Es de Tomás Smith. Smith, sí. ¿Listo? Ya, ahí les mandé al grupo, ya les habrá llegado. Bueno, lo revisan, lo leen, pues, ¿no? Y ya lo toman en cuenta. Muy bien, hermanos. Entonces, este tema es bastante abierto todavía, no sigue investigando, siga leyendo. Y sobre todo tenga argumentos, ¿no? Para poder contestar cuando a usted le pregunte, ¿no? Por lo menos maneje algún grupo de argumentos para poder debatir, ¿no? Porque se va a cruzar con personas que le van a contradecir, ¿no? Incluso con aquellos que están todavía a veces dudando, ¿no? Con toda la información que viaja por los medios, ¿no? Tengamos, pues, ¿no? Tengamos, ¿no? Algo que decir bíblicamente, teológicamente, ¿no? La próxima semana, no se olviden, es injustificable su falta, ¿no? No voy a poder hacer nada. Ya el arca se cierra la próxima semana, por más que quiera abrir la puerta, no voy a poder, ¿ah? Así que traiga su trabajo y su exposición, ¿ya? Este trabajo sí me lo va a enviar, ¿ya? A mi WhatsApp personal. Me lo envía para yo poder leer y en su exposición hacerle alguna pregunta, ¿no? De lo que usted va a exponer. Muy bien. Pastor, una consulta. Sí.